¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a empezar a... Ya está grabando. Voy a empezar a compartir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya. Listo. Ok. Hoy día nos toca la semana 6, ¿no? Que corresponde al tema que es información eliminada. Ya. A ver, en esta semana 6, el tema que es información eliminada, lo que vamos a trabajar básicamente es ese tipo de ejercicio que, como ustedes saben, ¿no? Consta de 5 enunciados, 5 oraciones, que están en números romanos: uno, 2, 3, 4 y 5. Y lo que tienes que hacer es eliminar uno de ellos. ¿Ya? Ahora, como tú ya sabes, porque ya hemos resuelto varias veces, el criterio que se utiliza para eliminar un enunciado, ¿no? Pueden ser dos. Hay dos criterios: el criterio de la redundancia y el criterio de la impertinencia, ¿no? Son los dos criterios que tú puedes utilizar. Ahora, la redundancia básicamente implica la repetición de información, ¿no? Y la impertinencia implica que un enunciado, el que vas a eliminar, se ha alejado del tema. ¿Ya? Por experiencia te digo que la mayoría de ejercicios de información eliminada son, se resuelven por la impertinencia. ¿Ya? O sea, su resolución se da por la impertinencia. Yo diría un 70%. Así que la mayoría, la mayoría. Ahora, para poder resolver por impertinencia, lo que tú debes hacer, sí o sí, y esto es básico, esto es esencial, es encontrar el tema del texto. Tema significa que todas las ideas giran en torno a una misma idea, ¿no? A una misma información. Entonces, lo que tú tienes que hacer es encontrar 4 enunciados que tú veas que se parecen más entre ellos, porque comparten un tema, y eliminar aquel enunciado, ¿no? Un único enunciado que se está alejando más del tema. Se aleja, lo eliminas, ¿ya? Pero para poder saber cuál se acerca, cuál se aleja, tienes que saber el tema primero. Así que la parte más importante de la teoría de este ejercicio es que el estudiante aprenda a encontrar el tema del ejercicio. Eso es lo esencial, el tema, ¿ya? Y esto les va a servir a ustedes para lo que luego van a ver en comprensión de lectura, porque en comprensión de lectura, el primer tipo de pregunta que te puede venir es la pregunta por el tema central. Es decir, ¿de qué trata el texto, el tema? Y tú esto ya lo has practicado porque vas a ver información eliminada. Y en información eliminada ya trabajamos lo que es tema de un texto. ¿Ya? Ya con información eliminada se podría decir que ya entramos propiamente a lo que sería ya prácticamente un texto, ya muy, muy cerquita ya de lo que es un texto, ¿ya? Entonces ya todo eso vamos a ver hoy día, ¿ya? Sobre todo la parte del tema, ¿no? Determinar el tema. Y te voy a explicar formas de encontrar el tema, porque de repente la forma más sencilla sería leer el texto y simplemente plantear de qué habla, pero hay una forma mejor, ¿ya? Y te voy a explicar luego cuál es, que obviamente implica leer el texto, ¿no? Eso sí, obviamente. A ver. Como acabamos de decir, ¿no? Hay el criterio de redundancia, cuando una idea se repite, y hay el criterio de impertinencia, cuando una idea se aleja del texto, se aleja del tema, mejor dicho. ¿Ya? Vamos a hacer una pequeña actividad, ¿ya? Y acá me van a ayudar ustedes. Vamos a eliminar un enunciado de tres. ¿Ya? O sea, van a aparecer 3 enunciados y vas a eliminar uno de ellos. A ver, entre estos 3 enunciados, ¿cuál eliminarías? Ya, muy bien, Jennifer dice la 3, ¿no? Los caballos también son mamíferos. Claro, ¿no? Porque como vemos el tema, ¿no? El tema es los rinocerontes, ¿no? Acá te dice que son mamíferos, que dónde viven, ¿no? Y la 3 parece que se aleja de ese tema porque habla de los caballos, ¿no? Entonces sí, se aleja. En ese caso sería por impertinencia, ¿no? Impertinencia, ¿no? No se vincula con el tema. Muy bien. A ver, pasemos al siguiente ejemplo. Los rinocerontes son mamíferos. Algunos son originarios de Asia. Son oriundos de Asia y África. ¿Cuál se elimina? Ya. Por acá me están escribiendo. Muy bien.
Ya, la 2, ¿no? Claro, sí, la 2. Algunos son originarios de Asia. Claro, ¿y por qué criterio va a ser? ¿Redundancia o impertinencia? Redundancia, sí, exacto. Porque aquí en la 3 te dicen son oriundos de Asia y África, pero agrega el tema de África, ¿no? Esto es algo muy importante porque cuando tú resuelves un ejercicio y te das cuenta que hay repetición de información, o sea que va a ser redundancia, tú vas a tener dos posibilidades: eliminar el 2 o en este caso el 3, ¿no? Porque son donde se repite información, pero tú debes eliminar aquel enunciado que ofrezca menos información, ¿no? De repente porque la otra agrega otras informaciones o también puede ser porque el enunciado que tú vas a eliminar repite la idea pero de forma más pobre, ¿no? De repente de forma menos específica o con un poco menos de datos, ¿no? Entonces en ese caso vas a eliminar ese enunciado, ¿ya? Ahora, quiero ponerlo en perspectiva esto de la información eliminada, ¿ya? Quiero conversar con ustedes sobre la razón de ser de este ejercicio. Porque, claro, uno dirá, ¿no? Bueno, yo llevo RV en la pre y, bueno, ingreso, pero ya nunca más voy a tener un curso de razonamiento verbal, lo cual es cierto. Ya no vas a tener ningún curso de razonamiento verbal en la universidad. Van a ser otros cursos. De repente curso de comunicación, de redacción, ¿no? Puede ser, pero no razonamiento verbal. Ahora, obviamente, como tú ya lo sabes, el razonamiento verbal sirve para que el estudiante pueda comprender lo que lee, ¿no? Para que mejore esa parte, la comprensión de lectura, que es muy importante porque en la universidad tú vas a leer bastante, sea la carrera que sea que elijas, ¿no? Vas a leer. Y la comprensión de lectura, ¿no? Asegura de que el estudiante pueda comprender lo que está leyendo, porque imagina que no sabe, no entiende los textos que lee, va a sufrir en la universidad, va a sufrir, hasta puede terminar dejando la universidad, ¿ya? Pero información eliminada sirve también por otro motivo. Hay otro motivo por el cual información eliminada también funciona y es el siguiente. Cuando tú ingresas a la universidad, te aseguro que desde el primer ciclo, incluso hasta quién sabe, desde el primer día de clases, un profesor te va a pedir que hagas un trabajo de investigación. Puede ser una monografía, un informe, no lo sé, pero te va a pedir algo. ¿Ya? Te va a pedir que presentes un trabajo de repente cuando termine el mes o de repente a fin de ciclo, pero ya va a estar hablando de un trabajo, ¿ya? Entonces, el primer paso de un trabajo de investigación de ese tipo es obviamente tener un tema, porque si tú no tienes tema, ¿qué vas a hacer? No vas a hacer nada. Tienes que partir de algo que va a ser el tema. Pero una vez que tienes el tema, ¿cuál será el siguiente paso? A ver, una vez que tú ya sabes de qué vas a hablar, ¿cuál será tu siguiente paso al momento de hacer tu trabajo de investigación? ¿Cuál podrá ser? ¿Ya será de frente escribir el trabajo? ¿O qué hay antes? Porque es todo un proceso, ¿ah? Que sigue varios pasos. No es que vas a ir a internet y vas a encontrar el trabajo, vas a cambiar tu nombre y se acabó. No, obviamente no. Eso sería plagio, ¿sí? Pero obviamente tampoco te vas a inventar toda la información tú. No lo vas a inventar, sino que la vas a buscar en diferentes fuentes. A ese proceso vamos a decir que es, digámoslo así, la investigación bibliográfica. Ya voy a decir investigación, nada más, de forma más genérica. Investigar sobre el tema. Pero te vas a dar cuenta que en ese proceso en que tú investigas información, te vas a encontrar con una gran cantidad de datos, una gran cantidad de información. Así, incontable, ¿no? Demasiada información te vas a encontrar. Entonces, lo que tienes que hacer tú, mientras investigas, es seleccionar información. Seleccionar. ¿Y qué implica seleccionar? Que vas a quedarte con algunos, pero vas a desechar la mayoría. Vas a desechar la mayoría de los datos con los cuales te encuentras y te vas a quedar con unos pocos. Ahora, ¿qué criterios vas a tomar en cuenta tú para quedarte con unos pocos y eliminar el resto? ¿Cuál va a ser tu criterio? ¿Qué razón vas a dar tú para ya? Yo me quedo con esto no me quedo. Bueno, con lo mismo que estamos viendo ahorita, la redundancia y la impertinencia. Vas a eliminar o no vas a tomar en cuenta, no vas a seleccionar aquella información que ya antes la has seleccionado, obviamente, ¿no? Imagina que tú en un libro encuentras cierta información y en otro libro encuentras la misma información. ¿Vas a recopilar ambas veces? No, obviamente no, porque no necesitas repetir información. Y por último, tampoco, y también vas a desechar aquella información que no se relacione de forma directa con el tema, sino que se aleje del tema. Por ejemplo, imagina que el tema que vas a investigar es en un curso de química y el profesor te ha pedido que investigues sobre el agua.
pero el curso es de química. El curso es de química. Entonces yo te pregunto, si un texto te menciona la importancia del agua en la sociedad mesopotámica, ¿eso te va a servir? ¿Te va a servir para tu trabajo? Hablar de la importancia del agua en la cultura mesopotámica, ¿eso te va a servir o no? Pues claro que no, claro que no, claro, porque se está alejando del tema. El tema tiene que ver con las propiedades químicas del agua, entonces se alejaría. Eso justamente es impertinencia. ¿Ya? Entonces, en realidad lo que hacemos nosotros cada vez que resolvemos un ejercicio de información eliminada es algo así como seleccionar la información en un trabajo de investigación, pero a mucha menor escala. Es como los primeros pasos, para que te vayas acostumbrando cómo es esto de seleccionar información relevante y desechar aquella información que no te es relevante. Pero que una información sea relevante o no, no es porque a ti te parece más interesante o te llama más la atención, sino si está relacionado o no con tu tema de investigación. Eso es lo que va a determinar si tú vas a quedarte con cierta información y si vas a eliminar otra información. Justamente eso haces aquí, solamente que en lugar de tener una gran cantidad de datos, solamente tienes 5. Y de esos 5, tú tienes que darte cuenta que hay 4 que están más cercanos entre ellos, ¿no? Son más parecidos, tratan del mismo tema, ¿ya? Y uno se va a diferenciar. Eso en el caso de impertinencia. Y en el caso de redundancia es más fácil, porque tú te vas a dar cuenta cuando hay repetición y luego solamente eliges cuál de los dos es mejor, ¿no? Para eliminar el otro. Ahora, vamos a hacer una pequeña actividad, ¿ya? Bueno, primero te explican la parte teórica, que es lo siguiente, ¿no? Recuerda que todo texto tiene un tema. Lo mismo va a pasar en información eliminada. También va a tener un tema. Y tú vas a elegir, vas a descubrir ese tema leyendo los enunciados y luego encuentras la lógica, o sea, el sentido. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con lógica? Mira, todo texto siempre responde a una intención que tiene el autor. Cuando una persona escribe un texto, tiene una intención. Este concepto es importante, el concepto de intención, porque de acuerdo a la intención que tenga el autor, va a seleccionar cierto tipo de información. Va a seleccionar cierto tipo de información. Tú tienes que darte cuenta de esa, cuál es la intención del autor. Y así puedes saber cómo ha sido su selección. A eso se refiere con lógica, o sea, encontrar el sentido de la información. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vas a hacer? Te explico. Por lo que yo me he dado cuenta, sobre todo después de la última práctica calificada, que fue la primera en realidad, en la cual la mayoría de estudiantes falló en el ejercicio de información eliminada. La mayoría de todos se preunia fallaron en este ejercicio. Este fue su coco, ¿no? Fue su némesis el ejercicio de información eliminada. Pero ¿qué pasó? Lo que pasó fue que los estudiantes leyeron el texto, ¿ya? Y no lograron captar bien el tema del texto. No, tuvieron una idea un poco vaga del tema y ya de frente quisieron eliminar un enunciado. Para evitar eso tienes que hacer lo siguiente. Tú tienes un ejercicio que tiene 5 enunciados. Vamos a ponerlo acá para que quede más claro. Tienes ahí un texto que tiene 5 enunciados. Te dan cada uno diferentes informaciones. ¿Ya? Entonces, esto vas a hacer, mira, fíjate bien, ¿eh? En una primera lectura de todos los enunciados, en una primera lectura rápida, tú debes concluir con un tema general del texto. Este todavía no es el tema específico, es el tema general, o sea, a grandes rasgos de qué me habla el texto. A eso me refiero. Eso lo puedes obtener con una primera lectura. Pero con eso no te basta porque no tienes el tema específico y de repente no tienes suficiente información como para saber que uno de ellos se elimina. Lo que vas a hacer para lograr tener la respuesta es volver a leer los enunciados. Tienes que volver a leerlos, pero uno por uno. Primero lees la uno, lo lees y te preguntas, ¿qué me dice la uno respecto de ese tema general que acabo de encontrar? Luego sigues con la 2, ¿qué me dice la 2 respecto de ese tema general? Y así poco a poco te vas a dar cuenta que uno de ellos se diferencia, que uno te da una información un poco diferente. O sea, que obviamente tratan sobre el tema general, pero es diferente, diferente al resto. Un ejemplo, imagina que el tema general sea la Segunda Guerra Mundial. Ya, la Segunda Guerra Mundial. Y te das cuenta que los 5 hablan de la Segunda Guerra Mundial. Pero en una segunda lectura, cuando vuelves uno por cada enunciado, te vas dando cuenta que la uno, por ejemplo, te habla de factores para la Segunda Guerra Mundial. La 2 también te habla de un factor para la Segunda Guerra Mundial. La 3 también te da otro factor. La 4, en cambio, te da una consecuencia. Y la 5 otra vez te da un factor. Entonces, ahí en esa segunda lectura te vas a dar cuenta que la 4 se diferencia del resto. Porque a pesar de que tiene el mismo tema general,
ya cambia al momento de que me da la información respecto de ese tema general. Esto lo vamos a ver con ejemplos, ¿ya? Para que te des cuenta cómo es que se emplea este método que te estoy explicando. Primero vamos a hacer una pequeña actividad. Tenemos acá 7 enunciados, ¿ya? 7 enunciados. Lo que va a hacer es lo siguiente. Partimos con la uno, que es el tema del texto, ¿no? El rinoceronte es uno de los animales más grandes del mundo. Ahora, una por una, vamos a ir eligiendo qué enunciado sería pertinente con ese tema y cuáles no, para ir descartándolo. Por ejemplo, si les preguntara, la número 2 es pertinente, ¿tú la seleccionarías o la eliminas? La 2. A ver. También lo son el hipopótamo y el elefante. La eliminas, pues, ¿no? Porque el tema es el rinoceronte. Después, ¿de qué me sirve hablar del hipopótamo y el elefante? ¿Aporten algo? No me aporten. No me aporten, entonces lo elimino. La 3 pertenece a la orden de los perisodáctilos y es herbívoro. Y la 4 dice, los rinocerontes solo se alimentan de vegetales. ¿Cuál de esas dos eliminas? ¿Y con cuál te quedas? Ya por acá me dicen que la cuatro se va, ¿no? ¿O se queda? La 4 se elimina, ¿no? Claro, porque la tres me habla, ¿no? De que pertenece a esta orden y también menciona que es herbívoro. Pero la 4 me dice que se alimentan de vegetales, pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que esto que está acá, pero la 3 agrega esto. Entonces, la 3 aporta más información y la 4 se va por redundancia, ¿no? Por redundancia. Ya. Les pregunto, si ya sabemos que el tema trata sobre el rinoceronte, sobre qué es el animal más grande, que pertenece a la orden de esa, que es herbívoro, ¿la 5 aporta algo o no aporta algo? A ver, siendo específico, ¿no? O sea, sobre lo que se está diciendo. ¿Aportará o no aportará? Ya, porque me dicen que no, ¿no? Se eliminaría entonces, ¿no? Claro, porque en realidad la 5 no me está hablando de las características físicas del rinoceronte o de sus características en general. Ni siquiera me habla del rinoceronte en sí mismo, sino que me está hablando de la palabra rinoceronte, ¿no? De la palabra rinoceronte, no de los rinocerontes en sí mismos. Es el término. Por eso habla de la etimología, ¿no? Rino significa nariz, quera significa cuerno. Pero el tema no es ese. El tema no es la palabra rinoceronte, sino que el tema es los rinocerontes. Y les pregunto, ¿qué pasa con las 6 y las 7? Una se va, las dos se van, las dos se quedan. A ver, ¿qué opinan? Ya, las dos se quedan, me dice Aimee. Ya, se quedan, ¿no? Sí, porque ambas me dan información sobre los rinocerontes en sí mismos. Viven en África, en Asia, pesan tal, miden tal. Es información específica, directa sobre los rinocerontes, ¿no? Objetiva también, así que se queda. Muy bien. Y las otras se van. ¿Ya? Básicamente lo que has hecho tú acá es lo que te dije que hacías en un trabajo de investigación, ¿no? No vas a repetir este dato porque ya lo seleccionaste antes ya. ¿Para qué volver a repetirlo, no? En tu hojita donde pones toda la información. ¿De qué me sirve hablar de los hipopótamos y elefantes si mi tema es de los rinocerontes? También. No va, pues. No va. Esto podría ir quizás en una especie de introducción, ¿no? Dato adicional, pero no es un dato relevante en sí mismo. O sea, no va a hacer el trabajo, sino que de repente puede formar parte de una introducción. Ahí sí, pero no como contenido del trabajo, ¿no? Entonces se va. Muy bien. Ahora vamos a ver los pasos, ¿no? El método de resolución podría ser también. A ver, les explico este método de resolución. Acá te dice, primero, identifica el tema, eso es básico, ¿no? Saber el tema, pero recuerda que el tema se encuentra en dos lecturas, no en la primera, sino en la segunda lectura. No, a la primera no lo vas a hacer. O sea, de repente lo haces, pero hay margen de error o si el ejercicio es un poco difícil, no lo vas a poder hacer. Luego, el siguiente paso sería la progresión temática.
¿no? La progresión temática en realidad está relacionado con el paso uno, porque el tema se desarrolla a través de diferentes enunciados. Entonces, si tú te das cuenta que el tema es tal, es porque te das cuenta cuál es la progresión, o sea, cómo se va continuando la información, ¿no? Hacia dónde se dirige, ¿no? De repente, allá, me parece que la progresión es como que tiende a hablarme de las causas de repente de algo. Allá, ese es el tema, ¿no? Y uno no me habla de la causa, por lo tanto le elimino. A eso se refiere con progresión temática en este caso, ¿ya? Y por último, bueno, eliges la alternativa, ¿no? Eso ya es lo más sencillo, obviamente, ¿no? Porque ya sabes cuál se aleja, cuál redunda, ya, eso ya es más fácil, más sencillo, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a empezar con este ejercicio, ¿ya? Vas a aplicar el método que te acabo de decir. ¿Cuál es? Primero lees todo el texto y estableces un tema general, o sea, un tema a grandes rasgos, no el tema específico todavía, sino un tema general. Y una vez que tienes ese tema general, vuelves a leer uno por uno, terminas de leer la uno y te preguntas, ya, la uno, ¿qué me dice sobre ese tema general? Luego vas a la 2. ¿Qué me dice la 2 respecto a ese tema general? ¿Qué me dice la 3 respecto al tema general? Y así hasta la 5. Y ahí te vas a dar cuenta cuál de estas 5 se diferencia más, porque te da una información distinta respecto a ese tema general. ¿Ya? A ver, te doy tiempo y me das tu respuesta y luego analizamos entre todos. ¿Ya? A ver, ¿me das tu respuesta? Te doy tu tiempo para que lo resuelvas. ¿Ya? Ya por acá tengo una respuesta. A ver, esperamos a los demás. Por acá me dicen la uno. A ver los demás qué me dirán. Ya, también la uno. Ya, y Rafael lo justifica, ¿no? Ya, los demás son razón. Ya, muy bien, muy bien. Muy bien, ¿ah? Es la uno la respuesta, está bien. Y está muy bien que me hayan dicho la uno porque la verdad, les soy sinceros, en otros salones muy pocos me decían la uno. La mayoría me decía la 3, la 4. Así que está bien que acá la mayoría me ha dicho la uno. A ver, les voy a explicar por qué razón, ¿ya? Rápidamente, a ver, a los que de repente no encontraron la respuesta, les voy a explicar. A ver, en una primera lectura, ¿cuál será el tema? El tema general. En una primera lectura rápida. ¿Cuál es el tema? Los malos hábitos. Muy bien, exacto, los malos hábitos. Ese es el tema. Entonces, lo que yo les dije es que vuelvan a leer uno por uno en un segundo paso. El segundo paso va a ser con rojo. ¿Ya? La uno, ¿qué me dice de los malos hábitos? Ah, ya, me dice que tienen diversas razones. La uno me dice que tienen diversas razones. ¿Qué me dice la 2 respecto de los malos hábitos? Me da la razón más importante, que sería la aceptación social, ¿no? La aceptación social es la razón más importante de los malos hábitos, ya. La 3, ¿qué me dice? Otra razón, va a agregar una razón más, es el sentimiento innato de rebeldía. La 4, ¿qué me dice? Ah, la 4 me da otro motivo, o sea, otra razón más, ¿no?
que sería la incapacidad para comprender los riesgos, es otro motivo, es otra razón. Y la 5 que me dice, la predisposición genética es la última razón. Entonces, ¿qué me doy cuenta aquí? Que la 2, la 3, la 4 y la 5 son más parecidas entre sí. ¿Por qué? Porque cada una de ellas me da una razón, una razón, una razón, una razón. Y no se repiten, ¿no? No redundan, no es que una repita la otra, no, me dan diferentes razones, ¿no? Cada una. Pero les pregunto, ¿la una me da alguna razón de los malos hábitos? La uno. No menciona ni uno, ¿cierto? Claro, ninguno menciona. Dice, los malos hábitos a los que los humanos se aferran fácilmente tienen diversas razones, pero no me está diciendo ninguna de esas razones, solamente me dice que son muchas. Entonces, la uno claramente se diferencia del resto, claramente, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es la uno, ¿ya? Pero, pero antes de eliminar la uno, antes de que tú marques la respuesta como uno, tienes que hacer una pequeña revisión, una pequeña prueba. Y es la siguiente. Lo que pasa es que a veces el primer enunciado suele ser más genérico, ¿no? Así como ocurre acá, que es más genérico, ¿no? Habla de en general, de que son muchas razones. Pero a veces lo que pasa es que el primer enunciado te da el nombre. Imagina que acá, claro, acá dice, ¿no? Los malos hábitos. Sabemos que habla de eso. Pero ¿qué hubiese pasado si en la 2 no hubiesen escrito esta parte de acá? Esta parte que dice de los malos hábitos. Imagina que esto no lo hubieran escrito. A ver, imaginemos ahí. Les pregunto, si la 2 hubiese sido escrita hasta arraigo nada más, ¿podría eliminar la uno o ya no puedo eliminar la uno? Claro, en ese caso ya no podría omitir, ya no podría eliminar la número uno. Porque si yo borrara la número uno, si yo la eliminara, la 2 ya no tiene sentido. La 3 tampoco, la 4 tampoco, la 5 tampoco, porque no sabría de qué me está hablando. Tal vez la 5 lo menciona, pero ya al final. Entonces, entonces, ¿qué entiendo por la 2, la 3, la 4 y si no sé de qué me estaban hablando? Ahí sí sería necesario la uno. Pero como en la 2, en este ejercicio, menciona, ¿no?, de los malos hábitos, entonces la 2 no necesita de la uno para tener sentido. ¿Ya? Por eso siempre antes de que borres la uno, cerciórate de eso. ¿Ya? En este caso, la uno se puede borrar sin problemas. Entonces borramos la uno. ¿Ya? Muy bien, ¿ah? Muy bien resuelto este ejercicio. Ahora vamos al siguiente. Ya, igual, les doy tiempo, hagan el tema general, luego pregúntense cada uno qué me dice respecto de ese tema y me dan su respuesta. Ya, a ver, por acá Josué me dice que la 3. Ya, vamos a esperar a los demás. A ver, ¿alguien más? A ver, tengo una respuesta nada más todavía.
Nada. A ver, vamos a resolverlo entre todos. Ya, la E también me hice por acá. Ya, la E, la uno, ya, la uno. A ver, en general, ¿cuál es el tema general de ese texto? El tema general, ¿no? El que te das cuenta en la primera lectura, la epilepsia, ¿no? O sea, en la primera lectura te das cuenta que el tema es la epilepsia, que es una enfermedad. Al toque te das cuenta que el tema es ese. Muy bien, es correcto. Ahora simplemente vamos a preguntarnos qué nos dice cada enunciado sobre la epilepsia, lo cual no es tan complicado, ¿no? Simplemente voy a volver a cada enunciado y le voy a preguntar. A ver, enunciado número uno, ¿tú qué me dices respecto de la epilepsia? A ver, ¿qué me dice? La epilepsia es una enfermedad crónica con consecuencias neurobiológicas, cognitivas y psicológicas. Ya, prácticamente me dice el qué es, ¿no? Una especie de definición de la epilepsia. Lo voy a poner acá, definición. Ya. Enunciado número 2. ¿Qué me dices respecto de la epilepsia? Ya, me dice que la enfermedad predispone al cerebro para generar convulsiones. Es decir, me menciona una de las consecuencias o síntomas. Vamos a poner acá consecuencias de forma genérica, ¿ya? Consecuencias de la epilepsia. Ahí está. Le pregunto al enunciado 3. ¿Qué me dice respecto de la epilepsia? A ver, dígame. ¿Qué me dice el enunciado 3 respecto de la epilepsia? Usted me tiene que responder. A ver, si yo le preguntara al enunciado 3, ¿qué me dices de la epilepsia? ¿Qué respondería? Ujú. Exacto, nada. La 3 no me dice nada de la epilepsia. Nada, cero, cero, no me dice nada. ¿Por qué? Porque la 3 mira lo que dice, ¿ah? Las convulsiones son eventos súbitos caracterizados por una excesiva actividad neuronal. Claro, no nos habla de la epilepsia, sino de las convulsiones. Y la convulsión no es algo que solamente ocurra con la epilepsia. La convulsión es una reacción que puede ocurrir en otras circunstancias también. ¿Ya? Entonces, en la 3, ¿qué ha ocurrido? El que ha creado el ejercicio ha hecho un pequeño desvío de manera muy sutil, ¿no? Muy sutil se desvió y ha vuelto otra vez al tema de la epilepsia. Porque si tú le preguntas a la 4, ¿qué te dice de la epilepsia? Es causada por lesiones cerebrales. La 5, el origen genético es otra causa que se atribuye a esta enfermedad, pero la enfermedad es de epilepsia, porque la convulsión no es enfermedad, es una reacción. Como la 5 dice, es otra causa que se atribuye a la enfermedad, la primera causa es la 4, pues. Entonces, la 4 y la 5, ¿de qué me hablan? Las causas. Entonces, yo veo que el enunciado uno me da la definición, el segundo me da las consecuencias y el 4 y 5 me dan las causas. Entonces, es la uno, la 2, la 4 y la 5 están juntas ellas, porque todas tienen en común que me dicen algo sobre la epilepsia, pero la 3 no me dice nada de la epilepsia. Nada, cero. Por lo tanto, la que se va es la 3. ¿Ya? ¿Cómo te dabas cuenta aquí? Simplemente con la segunda lectura. Si en una primera lectura tú dices que el tema es de epilepsia, ¿ya? La epilepsia. Entonces vuelve otra vez uno por uno y pregúntate, ¿qué me dice este enunciado respecto a la epilepsia? Y ahí te das cuenta, mira, la 3 no me dice nada, no me dice nada. En cambio, la 4 y la 5 sí. Entonces la que se va es la 3, ¿ya? Por impertinencia sería así, impertinencia, ¿ya? Listo. Ahora, les pregunto, ¿la uno pudo haberse eliminado o era imposible eliminar la uno? A ver, ¿la uno se podía eliminar en verdad? Porque no se podía eliminar por ningún motivo. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si eliminamos la uno? Si eliminamos la uno quiere decir que las que se quedan son la 2, la 3, la 4 y la 5. Pero la 2 depende, pues, ¿no? Como dice Facundo, exacto. La 2 depende de la uno. Porque si yo leo la 2 de frente sin la uno diría, esta enfermedad predispone al cerebro para generar convulsiones recurrentes, ¿no? Las convulsiones, tal cosa, es causada por lesiones. El origen genético es otra causa de esta enfermedad. Pero ¿qué enfermedad estamos hablando? No sabríamos de qué enfermedad hablamos. Entonces, la uno sí o sí tenía que quedarse, ¿no? La uno sí o sí, no podía eliminarse. Muy bien.
Ya, mientras van resolviendo este ejercicio, yo voy a ir elaborando el quizzes, ¿ya? Voy a generar el enlace de quizzes. Así que les doy tiempo acá para que resuelvan mientras yo voy generando el enlace de quizzes, ¿ya? A ver, resuelven, me dicen su clave. Ya, la B, ¿no? Ya. Desde Renzo, Rafael, Pamela, Patri, ya, todos me dicen B, todos los demás también, ya. Muy bien. Claro, acá podemos aplicar el método con el doble conector, ¿no? Número uno, número 2. Pero vamos a empezar con el cero, que sería este de acá. Ya dice, el cuerpo humano necesita ejercitarse. El organismo se desarrolla saludablemente. Claro, es la finalidad, ¿no? El cuerpo humano necesita ejercitarse para que el organismo funcione, ¿no? Para finalidad, para que el organismo funcione. La uno, al ser el primer conector de doble conector seguido, sus enunciados que va a unir va a ser lo que está antes y lo que está después de esta coma. Entonces sería así. El cuerpo humano necesita ejercitarse para mantenerse saludable. Sin embargo, no debemos abusar del esfuerzo físico, ¿cierto? Entonces ahí hay oposición, ¿no? Debemos ejercitarnos, pero no debemos abusar del ejercicio, ¿ya? Luego la 2 sería un caso de coma hiperbática, siempre. Siempre el segundo enunciado de un doble conector es coma hiperbática. Y serían esto que está acá y lo que viene después. Entonces sería, podría causar graves lesiones, no se debe abusar del esfuerzo físico. Entonces sería la causa, ¿no? Debido a que puede causar graves lesiones, no debemos abusar de un sobreesfuerzo físico. Ahí está. Entonces la clave es la B. Ahí está. ¿Ya? A ver, les voy a escribir el enlace. Solamente tienen que darle clic a ese enlace. Y si tienes otro dispositivo y quieres trabajar desde otro dispositivo, te voy a dar otro enlace para que puedas acceder. Vas a escribir primero esto de acá. Ah, no, me he equivocado. Todavía no he dado el anterior enlace. Un ratito, un ratito. Me he equivocado. Le he mandado a una sola persona. Ya, ahí le estoy enviando para todos. No, no. Este último es, ¿ya? El último, el último. He escrito ahí dos. El segundo, ese tiene que darle clic. El otro son dos enlaces juntos. ¿Ya? El segundo, el que dice HTTP, ¿no? Ese. Y si tú estás desde otro dispositivo, vas a ingresar a este enlace que voy a escribir a continuación. Ah, un ratito. A ver. Que sería este, ya, un ratito. Ah, no sé por qué se demora en entrar acá. Ya, a este de acá. ¿Por qué entra con todo ese nombre? Es solamente esto. Ya, entras a ese enlace y escribes este código. Ya, a ver, ¿van entrando? Todavía no entra nadie, ¿eh? Ya, ahí empezaron a entrar. Dime, ¿sí? Ah, ¿no les permite poner el nombre? Ah, ya, otra vez la configuración ha sido. Ya, no importa, ya, con aleatorio, ya, después lo cambio para la siguiente, ¿ya? Es que me he olvidado de configurarlo. Ahí tengo que configurar, cambiar eso para que les permita poner su nombre. Igual, si hay con nombre aleatorio es lo mismo, ¿no? Porque tú ya sabes quién eres. A ver, esperamos unos segunditos y empezamos, ¿ya?
Si no puedes entrar al Quizzes, porque yo sé que puede pasar eso, porque el Quizzes jala bastante internet, ¿ya? Entonces ahí puede demorarte, ¿ya? Igual si no puedes entrar, yo voy a compartir en el Quizzes. Ahí está empezando. En el Quizzes, perdón, en el Zoom. Sí, 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 este es para ahorita. Este es para hacerlo en clase. Sí, es que ahora sí va a haber tiempo. No para terminarlo, pero sí para hacer casi la mitad. Ya. A ver, vamos a ver qué tal les ha ido en este de coherencia, ¿no? Era para ordenar. A ver, vamos a ver. Ya está bien, la mayoría lo ha hecho bien. Muy bien. Acá es una historia, ¿no? Te cuenta la historia de cómo Zeus se casa con Hera y por eso primero es la 3 y luego la 4, ¿no? Porque él primero los libera y luego se casa con ella, una vez liberados. Por eso es 3 4. Luego hay dos motivos de conflicto. Uno serían los celos y otra es el poder, ¿no? Entre Hera y Zeus. Primero hablamos de los celos, porque cuando te hablan del poder dicen sin embargo, ¿no? O sea, sin embargo, la ira no solamente era por los celos, quiere decir que antes ha hablado de los celos. Y los que hablan de los celos es la uno y la 5, ambos, ¿no? Porque la 5 te habla de los hijos ilegítimos de Zeus. Obviamente está relacionado con los celos, ¿no? Y ya terminamos con la 2 que sería la otra razón, que es el poder. Entonces la respuesta es la última. Muy bien, pasemos a la siguiente, que sería inclusión de información.
Sale error, o sea, no está accediendo al quizzes, o estabas participando y te sacó. A ver, ¿me explicas ahí? Ya, acá la mayoría lo hizo bien. Lo que pasa es que acá el enunciado que sigue dice cuando ellos ganaron la guerra, ¿no? Habla de un plural que ganaron la guerra, ¿no? Entonces acá la respuesta sería esta, ¿no? Para los aliados en plural. Claro, pueden mandarle la respuesta por el chat. De hecho, esa también es la idea, ¿no? Si no puedes acceder al quizzes, por el chat igual funciona. Por eso es que yo comparto las preguntas en el Zoom. Así que manda tu respuesta por el chat si es que no pudiste acceder al quiz. El siguiente ejercicio no lo vamos a hacer, ¿ya? Porque no da tiempo, ¿ya? Y además que quiero que hagan información eliminada. Así que este la vamos a pasar rápido. Este no. Además que es muy largo y no se puede ver bien, no se puede ver bien. Ya, este de acá vamos a hacer, que sería información eliminada. Ya, muy bien. Ya, manden por el chat, manden. Yo acá lo estoy leyendo. Esta es información eliminada. Ya, luego lo bajo para que pueda ver todo el ejercicio. Pueden mandar su respuesta por el chat también, por si acaso, ¿eh? Ahí pueden escribirlo también. Ya, acá en el chat también tengo respuestas. A ver, escriben en el chat si es que no has entrado al quizzes. Ya, a ver, vamos a ver. Esta era información eliminada, ¿no? Ya, la 2. Acá se eliminaba la 2. Algunos marcaron la 5. A ver, vamos a ver. A ver, los estadounidenses perdieron aeronaves, soldados y otros resultaron heridos. Claro, lo que pasa es que, mira, la 4 y la 5, ¿qué tienen en común? Las consecuencias del ataque de Pearl Harbor, ¿no? ¿No? Hundieron 3 cruceros, 3 destructores, ¿no? Un buque, aeronaves, soldados, heridos. La 4 y la 5 te dice de las consecuencias del ataque de Pearl Harbor. ¿Qué me dice la 3 sobre el ataque de Pearl Harbor? Dañados 8 acorazados, ¿no? Ya, me sigue hablando de los daños. La 3 también me habla de los daños del ataque de Pearl Harbor. Pero la uno y la 2 no me mencionan de consecuencias de daños producidos por el ataque de Pearl Harbor. Pero ¿por qué se elimina la 2 y no la uno? A ver, ¿por qué eliminamos la 2 y no la uno? Si los dos, ninguno de los dos me menciona, ¿no? Consecuencias del ataque. A ver, ¿por qué? ¿Quién me dice? ¿Por qué la 2 y no la uno? A ver, ¿por qué razón es? Es algo, claro, porque sin la uno el texto no tiene sentido. Exacto. La uno te habla del ataque de Pearl Harbor. Sin eso no sabes de qué ataque estás hablando. No sabes por qué se hundieron los barcos, por qué murieron soldados, no sabes nada. La uno es necesario. Muy bien. La siguiente. Ya, eso es antonimia contextual.
Ya, acá en el chat te ha sacado el quizzes. Eso, ¿sabes lo que pasa? El quizzes apenas detecta una interferencia de internet, o sea, un pequeño corte, si desea unos segundos te saca. Ese es el problema de quizzes. Si te saca, no importa, ya, te pones de lleno en el Zoom y te pones a resolver. ¿Ya? Ya, acá es acoplar, como me dijeron en el chat también, porque acoplar, ¿no? Como dijo Patrick y dijo Rafael, acoplar significa que dos piezas van juntas exactamente en ese lugar. O sea, imagina que tú compras un armario que está por armar. Va a haber piezas que van siempre necesariamente una con la otra, ¿no? Porque dan justo una con la otra. Eso es acoplar. Entonces, si acá te he dicho que los módulos han estado unidos y los han separado, lo opuesto va a ser que van a hacer que los módulos se unan, pero justamente a través de una parte que ellos tienen para unirse, o sea, que le da justo exacto, ¿no? Las demás palabras son muy genéricas, ¿ya? Exacto, como las piezas de rompecabezas, que le da justo, ¿no? Le da justo. La última pregunta, a ver la última. Si ya te sacó del quiz, no te preocupes, desarrolla desde el Zoom, ¿ya? Y me das tu respuesta por el chat. Lo importante es practicar. Esa es la idea, practicar. Ya, a ver, rápidamente, porque ya no se nos acaba el tiempo. Acá la respuesta era socorrer, ¿no? Porque socorrer significa ayudar cuando la persona está en peligro, cuando su vida está en peligro. No es como ayudar en general, ¿no? Amparar es cuando alguien tiene necesidad y lo ayudas, ¿no? O le das protección. Asistir es colaborar con alguien, ¿no? Para una actividad, ¿no? El asistente, por ejemplo. Y favorecer es ayudar, pero socorrer es ayudar en el peligro. Y acá decimos que él estuvo a punto de morir, así que socorrer. Ya, listo. Con eso vamos a terminar. Vamos a ver ahí en los tres primeros lugares de los que pudieron participar en el Zoom. Los que lo sacaron, bueno, ahí es el tema de internet, ¿no? El Zoom es un poco, perdón, el Quizzes es un poquito exquisito en esas cosas, ¿no? Apenas se corta, te saca, ¿no? Una vez a mí me sacó cuando yo estaba presentando y hizo que no pudiera terminar de hacer el Quizzes, ¿no? Es un poco problemático el Quizzes. Listo, chicos, ya tengo que terminar acá. Voy a dejar de compartir, ¿ya? Y bueno, desearles suerte este domingo. Practiquen, ¿no? Lo que necesiten, pero sobre todo duerman tranquilos y duerman lo suficiente, que eso es lo mejor para rendir mejor una evaluación. Ya, listo chicos, voy a dejar de grabar.